Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Te doy la bienvenida a este canal. Hoy vamos a ver el siguiente tema, es qué está pasando en el mundo según la Biblia. Así que acompáñame a verlo, este interesante tema. Al ver las noticias, todos estamos observando COVID-19, coronavirus, todo es peste. Y todos estamos preocupados. Las economías están preocupadas, los presidentes no hayan qué hacer. Si quieres ver un buen presidente, te lo dejo acá, por ejemplo, el presidente de El Salvador, de mi querido El Salvador. Un gran abrazo a todos mis amigos salvadoreños y hermanos salvadoreños y a mi familia, obviamente. Pero todos están en vilo, todos están pensando qué hacemos con esta situación. ¿La Biblia hablaba de este tema? ¿La Biblia se pronunciaba de este punto? Claro que sí, la Biblia hablaba y habló y sigue hablando de este tema, obviamente. Acabo de ver, por ejemplo, que en Rusia se dio un terremoto, que acá está un poco la imagen que está recorriendo el mundo. En Colombia, por ejemplo, se estaban dando personas que estaban reclamando alimentación porque el trabajo está escaseando. Hay mucha necesidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia según de este tema, de este momento? Vamos a ver en Mateo 24:3 que habla específicamente, que habla de toda esta situación. Los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo. Primero, vamos a ver este video en cuatro puntos. Número 1, primero, no te dejes engañar. El primer consejo que Jesús le dice es: no se dejen engañar. En el versículo 4 al 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. En el siglo pasado y en este ya hemos visto personas que se han llamado Cristo. Hay personas que van a engañar a la iglesia o a aquellos que, por ejemplo, van a querer buscar de Dios, pero lo van a engañar diciéndole aún el nombre de Jesucristo. Personas que dicen ser hijos de Dios, pero realmente son lobos vestidos de oveja. Personas que no vamos a entrar en este video vamos a juzgar a una persona. Esa no es mi intención. Hay un día que va a haber un juicio y ese es el Señor el que va a juzgar, el que va a develar toda la situación. Pero personas que están engañando con el tema de la prosperidad, el tema de la sanidad, por ejemplo, que todo solamente se basa en esos puntos y que no hablan de otra cosa más, o si lo hablan siempre terminan hacia ellos. Ahora, no se dejen engañar. Jesús se estaba preparando para cuando en un momento Pedro le iba a preguntar sobre Juan, que lo estaba siguiendo, y Jesús le dice: tú solamente sígueme. Mi consejo es ahora, tú solo sigue a Jesús. Tú sigue a Jesús. Escucha los consejos de tu pastor, escucha los consejos de tu líder espiritual, pero sigue a Jesús. Ese es lo principal. Yo le digo a mi iglesia: no me sigan a mí, sigan a Jesús, sigan al Señor, porque es a quien deben de estar siguiendo. Ahora bien, el segundo punto: la situación política se va a volver tensa. Y dice en el versículo 6: y oirán de guerras y rumores de guerras. Hemos escuchado, por ejemplo, las situaciones de diferentes países que han estado casi en una guerra en estos mismos meses, hace días atrás. Ahora, ¿cómo nosotros podemos escuchar que dice: miren que no se turben? En ese mismo versículo dice más adelante: miren que no se turben. Pero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que confiar solo en el Señor. Me encantó un comentario bíblico que decía, lo voy a dejar acá después el nombre, que decía esta frase, me encantó mucho, que dice de la siguiente manera: a mayor confianza, menor alarma. A menor confianza, mayor alarma. Quizás tú estás preocupado por la situación que se va a dar en tu país en este momento, por diferentes puntos de trabajo, por la escasez de trabajo, la escasez económica. Confía en el Señor. Dios está con nosotros. Dios está en esta barca. Dejo esta imagen que compartí hace poco en mi Facebook, por ejemplo, y que Dios está acompañándonos. El tercer punto, el efecto secundario. Dice que habrá pestes, hambres, terremotos. Después de todos estos problemas de COVID-19 que tanto nos está aquejando en este momento, es que hay un punto que al faltar trabajo está pasando, y como en Colombia lo acabo de mencionar, hay necesidad de alimentación y las personas van a tener hambre. Ya va a haber hambre, va a haber pestes. Entonces, esto está hablando, la Biblia habla de todo esto. La Biblia está comentando de toda esta situación, perdón. Pero nosotros tenemos que tener claro. Me encantó la siguiente comparación, y es que cuando nosotros vamos a demoler una casa para hacer algo nuevo,
Es imposible que no haya ruido, es imposible que no haya polvo. Entonces, todo esto es el polvo, todo esto es el ruido para que se haga la nueva casa. La nueva casa es el momento en que el Señor Jesús volverá y reinará por siempre. Entonces, toda esta situación es normal, pero nosotros no debemos de preocuparnos, debemos de buscar al Señor. Y por último, y ese es el punto que yo quiero destacar, y es que todo será principio de dolores. Cuando habla acá de dolores, en griego el verbo es, o la palabra es odinon, que significa dolores de parto. Cuando hablamos de dolores de parto, nos damos cuenta que se tiene que sufrir para que después nazca una esperanza, nazca ese hermoso hijo. Cuando hay dolores de parto, significa que esta persona va a sufrir, pero que después tendrá la alegría de ese nuevo nacer. Cuando nosotros vemos de esta manera, es que viene el nacimiento de lo que es el nuevo orden. Y el nuevo orden, más allá de las teorías de conspiración, olvídense de eso. El nuevo orden es que Jesucristo volverá por nosotros. Él lo prometió, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y va a regresar. La pregunta es si tú estás preparado, si tú estás preparado para eso. ¿Cómo me puedo preparar entonces? Primero, alejándonos del pecado. ¿Qué es el pecado? Aquello que ofende a Dios, aquello que es la mentira, el robar, matar. Pero alguien puede decir, yo no he robado, quizás yo no he matado, pero si has odiado a alguien, entonces tú, Jesús, según Jesús, tú serías un homicida. El punto es que cuando nos comparamos con la ley de Dios, entonces nos damos cuenta que nosotros no somos tan inocentes. Cuando nos comparamos ante eso, simplemente quedaríamos expuestos y muchos de nosotros quedaremos culpables. Pero sabes, te tengo una buena noticia. Jesús murió en la cruz del Calvario para darte la vida eterna, para darte una segunda oportunidad. Todo lo que está pasando en este momento con el COVID-19, todos estamos alarmados. Algunos han tenido miedo de morir. Si tú estás entonces pensando eso, quiero que replantees y digas, ¿cómo estoy yo con Dios? Necesito ponerme a cuentas con Él. Todos necesitamos ponernos a cuentas con Dios. De esa manera nosotros podemos tener la oportunidad. Si nosotros seguimos a Jesús, dejamos el pecado, dejamos lo que ofende a Dios, que son todas esas cosas que acabamos de mencionar, entonces nosotros pedimos perdón, nosotros podemos tener la esperanza de vida eterna. Alguien puede decirme quizás, Ronnie, eso es un cuento. Puede ser quizás. ¿Y qué si pasa así que no? ¿Qué pasa si todo esto es verdad? Que un día te vas a enfrentar a Dios y vamos a tener que dar cuenta. ¿Lo que está pasando en el mundo, la Biblia lo hablaba? Sí, claro que sí. Ahora, ¿tenemos que tener miedo? No, tenemos que confiar en Él. Tenemos que seguir confiando en Jesucristo y saber que Él nos da la esperanza de vida eterna. Espero que este video sea de bendición para ti. Si te ha gustado, por favor, déjame el me gusta y déjame tu comentario. ¿Qué es lo que tú estás viendo en este momento que está pasando también? Y vamos a hacer lo siguiente también. Quiero que tú puedas compartírselo a alguien que quizás necesita esta palabra, escucharlo. Que Dios está con nosotros y Él no ha abandonado la barca. Así que Dios te bendiga. Y bueno, si no te has suscrito a mi canal, hazlo con este muchacho. Y acá te dejo el video de que me puedas conocer un poco más. Es un poco de la historia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y más adelante voy a estar contando otros temas más. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.